Continuando con el avance del tema, la parte 2 de gestión de riesgos, vamos a identificar los riesgos en un proyecto de software. Entonces, los proyectos presentan ciertos riesgos, ¿no? Cuando tenemos algún problema, ya sea muy grande el problema y muy potencial, pero generalmente, ¿por qué no se puede llevar a cabo un proyecto? Es eh, por presupuesto, por no tener recursos, ¿no? O dinero, no hay, ¿no? Entonces, en la planificación también puede existir riesgos, ¿no? O problemas. O también el asignar, ¿no? El personal a ciertas tareas o roles, o no hay una buena organización en recursos, o también no hay una buena comunicación con el cliente para poder identificar los requisitos y también el impacto que va a tener en la sociedad nuestro proyecto de software. Puede ser que hagamos un proyecto de software que no sea útil o no lo utilicen, ¿no? Entonces, esos son riesgos, ¿no? Para ello vamos a realizar un análisis de riesgo. Sin antes decir qué es un riesgo, ¿no? Riesgo es la medida de la probabilidad y gravedad de sufrir efectos adversos, ¿no? Ya, vamos a hablar de riesgo técnico en software, la medida de probabilidad y gravedad de sufrir efectos que sean inherentes al desarrollo del software, ya sea que no cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son lo que hace tu proyecto de grado. Por ejemplo, si tu sistema es un sistema de información académica que debe emitir informes, digamos, reportes de notas, ¿no? Esas son las funciones que debe hacer el proyecto. Si no los hace, quiere decir que hay una falla técnica, ¿no? O sea, no hay. Puede ser también que no envíe reportes a la impresora también. Y los no funcionales, tal vez no estamos utilizando bien las herramientas, ¿no? Por ejemplo, puede ser, tal vez estoy utilizando un sistema web y los navegadores no cargan bien, digamos, ¿no? O la responsividad para los diversos dispositivos, el sistema no se ve bien. Entonces, todos estos son aspectos técnicos en software y no funcionales y funcionales del proyecto. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Nos preocupa siempre cuando realizamos un proyecto el futuro, ¿no? El futuro, ¿qué podría pasar para que nuestro proyecto fracase? Y es una gran preocupación. A veces también los cambios del cliente, los requisitos que nos piden para que el sistema realice ciertas funciones o procedimientos, nos hacen y afectan tanto en el diseño, ¿no? Etcétera. Entonces, en las tecnologías, también las tecnologías de desarrollo, los ordenadores, a las que van dirigidas, diremos, el proyecto también es una preocupación. También el no cumplir con las fechas especificadas, ¿no? Para terminar, entonces nos enfrentamos con también elecciones, con no elegir un buen método, no elegimos una buena herramienta de trabajo. Por ejemplo, cuando se habla de metodologías de desarrollo de software, se utiliza una
un método, cómo yo voy a desarrollar. Uno de ellos es la metodología Scrum, que es una metodología ágil. El hablar de agilidad no quiere decir que yo haga un proyecto rápido, ¿no? En menos tiempo y como sea, sino ágil significa que tu proyecto sea flexible a los cambios, que los objetivos sean alcanzables a corto plazo, ¿no? Eso quiere decir, hay otras metodologías, por ejemplo, las iterativas incrementales, las metodologías más tradicionales son la metodología cascada, ¿no? Se pueden utilizar cualquiera de estas metodologías, pero eso es cuestión de elegir tú como proyectista qué método vas a utilizar para desarrollar tu proyecto. A veces se complican mucho, incluso en las herramientas de diseño, ¿no? Si yo estoy utilizando UML o HDM para representar los diagramas, los requisitos del cliente, el flujo de información, cuáles son los datos de entrada, el proceso que sigue y las salidas, ¿no? Etcétera. Esto tiene que garantizar la calidad del producto, ¿no? También hay varios autores que dicen, Peter Drucker dije, mientras que es inútil intentar eliminar el riesgo cuestionable, el poder minimizarlo, es esencial que los riesgos que se tomen sean riesgos adecuados. Y no olviden de que los riesgos también son una oportunidad, no todos son malos, ¿no? Entonces, estos riesgos algunas veces los podemos eliminar o minimizar su efecto en cuanto a la elaboración del proyecto, ¿no? Ya. Entonces, antes de poder identificar los riesgos adecuados que se deben tomar en un proyecto de software, es poder identificar todos los riesgos que sean obvios a jefes de proyecto o profesionales del software. Entonces, hay que analizar tanto en la parte jerárquica, digamos, desde quién dirige el proyecto y quiénes están desarrollando en el personal del proyecto de desarrollo de software. Entonces aquí también les voy a mandar un enlace de varios proyectos informáticos para que ustedes tengan una idea también. Entonces, el análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos. Entonces, sus vulnerabilidades y amenazas, los que se encuentran expuestos, así como la probabilidad de ocurrencia. Entonces, hay una matriz de análisis de riesgo y estos son donde se identifican todos los elementos que puedan causar, diremos, que nuestro proyecto no se desarrolle. Entonces, también se hace una administración del riesgo donde nosotros manejamos cómo estamos administrando los recursos, ¿no? De la organización, si les están dando computadora, qué tipo de equipo, impresoras, no sé. Entonces, esa administración de recursos tiene que ser óptima, ¿no? Tal vez no lo estamos manejando o administrando bien, entonces también es un riesgo, ¿no? Ya, entonces van a encontrar también en el documento, para encontrar esta correcta administración de riesgo, existen varios tipos de riesgo como el riesgo residual y el riesgo total. Y también cómo los podemos tratar estos riesgos, evaluarlos y gestionarlos, ¿no? Una fórmula para establecer, diremos, el riesgo total es probabilidad, o ser
un cálculo dándonos un valores, qué probabilidad de riesgo hay y multiplicado por el impacto promedio, ¿no? Hay que determinar ciertas acciones para estos riesgos, ¿no? Las acciones pueden ser controlar el riesgo, eliminar el riesgo, compartir el riesgo. En cuanto a controlar el riesgo, podemos nosotros agregar nuevos controles, ¿no? O nuevas cosas para poder eh, subsanar estos problemas. O algunas veces eliminarlos, ya ese posible problema ya no tendríamos ese riesgo, ¿no? De ya, por ejemplo, pueden ustedes haberse planteado un proyecto donde tienen varios objetivos y eso también es, y el riesgo es que no se ejecute estos objetivos. Entonces podrían eliminar, generalmente se pide 4 a 5 objetivos en sus proyectos, ¿no? Que sean realizables, que se concreten. También podemos compartir riesgos, ¿no? O sea, traspasar, diremos, este problema a un tercero. O ustedes pueden poner también en sus proyectos en aportes o en recomendaciones, ¿no? Otro también es aceptar el riesgo y como un reto, ¿no? Y ejecutarlo.